Estimados amigos, estamos una vez más en su programa El Museo de la Bandera y la Cultura. Soy su anfitrión, el biólogo Luis Felipe Cariño. Estamos con el ingeniero Julio César López Uriza, autor del libro Iguala, personajes y textos de su historia. Estamos revisando algunos personajes de Iguala en una suerte de efemérides para poder llevar más o menos una forma amena de poder conversar sobre estos personajes. Ya acabamos de revisar una lista un poco larga, que es ya para culminar el mes de agosto, de esos personajes que nacieron o murieron en el mes de agosto. Hablábamos de dos de ellos, uno era Elena Garro, y Sí, el otro personaje es William Spratling. De Elena Garro, yo decía hace rato que su libro titulado Recuerdos del Porvenir debería ser un compromiso moral para los igualtecos leerlo. Es más bien un compromiso cultural, desde luego, ¿verdad? Que desde lean luego. todos los igualtecos, les recomendamos el libro Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, porque son sus recuerdos de infancia en, Vividos aquí. vividos aquí por ella, en Así es, su, digamos, en su infancia tardía y principios de la adolescencia. Entonces habla así de es. personajes, en algunos casos les cambia el nombre, en otros los mantiene el nombre real, pero finalmente hay personajes igualtecos ahí, hay un ambiente igualteco que se trasluce y es muy agradable poder reencontrar el pueblo, la ciudad de uno reflejada a través de la literatura. Es toda una experiencia que vale la pena que la vivan los igualtecos. Sí, y mira, un comentario también sobre Elena Garro. Había dudas en diferentes publicaciones, daban diferentes años de nacimiento. Sí. Daba la impresión, y alguien lo comentó alguna vez, que Elena Garro no era muy afecta a hablar de edades, como Como, sucede con muchas mujeres, como, sí, exactamente. ¿verdad? Y finalmente Y ya algunos hombres. consultando, consultando con algunos familiares inclusive, la fecha de nacimiento que aparece en su biografía en este libro, Sí, habla de que nació en el año de 1916. sí, Y cuando llegó su familia, ella con su familia a Iguala, fue en el año que se inició la Guerra Cristera. La Guerra Cristera duró de 1926, de mediados de 1926 a mediados de 1929. O sea, duró casi 3 años. sí, Y esos 3 años llegó Elena Garro de 10 años a sí. Iguala y se asegura que por cuestiones de que tenían que estudiar y todo eso, ya la familia se fue de Iguala en 1931. Sí, Si fue así, llegó de 10 y se fue de 16 años, de 15 años. sí, De 15 más o años se menos. fue de Iguala, ¿verdad? Entonces sí es válido lo que has dicho de que llegó pues en la última etapa de su infancia y la primera de su adolescencia, Exactamente, sí. ¿verdad? Ya casi por entrar a la primera juventud. Sí, Elena Garro, para aquellos que no lo sepan, fue la primera esposa de Octavio Paz, Así es. sí. Y Y tuvieron nosotros, una hija que y tu- ya falleció también. también sí recientemente. Sí, Y pues nosotros hemos tenido la fortuna también de platicar con su sobrino, sí, Francisco Guerrero Garro, correcto, sí. antropólogo, que incluso en las ferias de Iguala ha traído fotografías inéditas de la tienda que el padre de Elena Garro tenía y manejaba aquí en Iguala, en la calle del Arcón. En esa tienda, pues ahí, por supuesto, en la parte de atrás ellos vivían, era su casa, era su negocio también, y se llamó La Ciudad de México, Correcto. porque había quien decía que la tienda se llamaba El Porvenir y que Sí, por eso a su libro le había puesto, lo había titulado Elena Garro, recuerdos Recuerdos del del Porvenir. porvenir. Sí, sí, finalmente fue su sobrino, el hijo de su única hermana, de Elena,
Sí, Francisco Guerrero fue el que echó abajo esa hipótesis sí, sobre el origen del título de esa novela tan exitosa, ¿verdad? sí. Diciendo, bueno, es que la tienda de su papá, español, el radicado en Iguala, se llamaba El Porvenir, y los recuerdos de esas vivencias le inspiraron para buen nombre. En alguna de las muchas ediciones del libro de la novela Recuerdos del Porvenir, leí que afirmaban que el nombre de la novela lo tomaron de alguna pulquería del Distrito Federal, ¿verdad? Y sí, yo he observado a través de los años que en México son muy filosóficos para poner nombres a las cantinas y a las Sí, pulquerías, sí. ¿verdad? Realmente son para hacer una especie de antología con las denominaciones, ¿verdad? Antología cantinera. Cantinera. Sí. Así es. Pues bien, el otro personaje que también me gustaría que abordáramos un poquitín más es don William William Spratling. Phillips Spratling. Bueno, a mí me cuestionaban por qué ponía en el libro la biografía de William Spratling, cuando él era norteamericano y que se la pasaba en Tasco. Le digo, bueno, es cierto, era norteamericano y es uno de los 4 extranjeros que están biografiados, En su pero libro. ¿por qué lo consideramos personaje de Iguala? Porque todos los días venía a Iguala, venía tanto por sus negocios como para tomar su avión, para hacer sus viajes. Sí, porque en esa época el aeropuerto estaba en lo que hoy es El el ISSSTE, ISSSTE y parte la de secundaria 2, la y Torres Bodet. también esa parte de la Secretaría de Caminos y Puentes, Así ¿verdad? es, de Secretaría de Comunicaciones y Sí, Transportes. no estaba en Zacacoyuca como ahora el Así aeropuerto, estaba es, aquí en prácticamente lo que hoy es el ISSSTE y entonces así él es. venía diariamente, tenía muchos amigos, Sí, como amigas aquí, no podía tener su avión en Tasco por lo montañoso, no hay no hay pistas de espacio para una aterrizaje pista de en aterrizaje, Tasco. si acaso para helicóptero. Entonces él tenía su avión personal particular. Se llamaba el Mosquito, él lo había Ah, bautizado era así, un avión de el 2 plazas, Mosquito, sí. que él mismo piloteaba. Sí, porque él primero llegó a Iguala, él era un diseñador, era un neoyorquino que tenía el trabajo o la profesión de dibujante, era muy buen dibujante, buen diseñador, y conoció Tasco, se enamoró de Tasco, pero llegó la Segunda Guerra Mundial, él participó en la Segunda Guerra Mundial, se volvió piloto, aviador, y entonces ya como piloto, después de la guerra, regresa a Iguala, pero con su propio avión. Y entonces él hacía viajes constantes a todo el país y también a Estados Unidos. A él, los igualtecos y los guerrerenses y los mexicanos en general, debemos que la fama actual turística que tuvo Tasco, Tasco fue gracias a él. yo creo que sí. Y además fundó una escuela de, de platería en Tasco. Los primeros maestros de esa escuela, y lo dice el investigador, el doctor en historia Florencio Benítez González, González, amigo nuestro, compañero nuestro en el Consejo de la Crónica, él lo dice en uno de sus libros, de sus múltiples libros, sí. que funda Spratling esa escuela con Los mejores orfebres de de Iguala. Iguala, y se lleva igualtecos, los mejores Sí, se orfebres los igualtecos, se llevó. los lleva, los convierte en maestros en esa escuela de Tasco, Así es. y con diseños de él y otros diseños, pero fundamentalmente de él, empieza a producir piezas artísticas en plata que Sí. empieza a llevar a Estados Unidos Sí, y al mundo. realmente proyectó a nuestra tierra, principalmente a Tasco, Sí, ¿verdad? exactamente. Sí, él era un enamorado de Tasco, era un propalador o propagandista de Tasco y de México en general, Sí, también fue coleccionista de piezas arqueológicas. Algunos que donó al se museo. expresan mal Ajá. de él, dicen, no, pues el principal saqueador de piezas arqueológicas. Quizá no debemos ser tan rigurosos en este juicio,
porque él no las andaba comercializando ni hizo su fortuna con la venta ilegal de esas piezas. Él era coleccionista al grado que él donó, pero una enorme cantidad de piezas para diferentes museos. Todas sus colecciones las donó al museo que lleva su Así nombre es. en Tasco, el Museo William Si Spratt. él no las hubiera adquirido como las adquirió en su momento, si no las hubiera atesorado, esas piezas sí se hubieran entrado a la venta clandestina. Porque sí tenemos que decir, perdón que lo interrumpa, que hubo y hay familias igualtecas actualmente muy bien acomodadas, Sí. gracias al comercio que hicieron de esas piezas, que le vendieron no solamente a William Spratling, sino a gentes, lo vendieron al mejor postor. Sí. Y alguna que otra familia muy bien acomodada debe su fortuna actual al saqueo que hicieron de las piezas arqueológicas, porque obviamente las compraban a campesinos a un precio irrisorio y se las vendían a Spratling o a quien se las pudiera pagar a precios exorbitantes. Y esas gentes, eso sí, se dedicaron al comercio. Y esa gente, les digo, algunos igualtecos, esos no hicieron ni museo ni donaron piezas a ningún museo, sino que las vendieron. Entonces, eso sí, son verdaderos traficantes de la cultura, saqueadores arqueológicos, ¿sí? En cambio, William Spratling donó sus piezas. Inclusive hubo algunas exposiciones en el DF, en la universidad y en otras instituciones, con piezas de él que finalmente se quedaron en el país, se quedaron en México, no salieron de México. Y la están disfrutando quien tiene la posibilidad. Claro, cualquier mexicano, cualquier tasqueño que quiera ir a ver esa colección lo puede hacer en el museo en Tasco. ¿Sí? Así es. Ya nos queda poco tiempo, Luis. Yo quisiera ampliar un poco los comentarios sobre Ignacio Domingo Maya Herrera. Sí, cómo no. Resulta que esta fue toda una familia de revolucionarios zapatistas. No solamente uno, como se sabía, no. Porque la calle en donde él nació lleva su nombre, es la calle de Maya, justamente. De Maya, calle Maya. Así es, se me escapa ahorita el nombre que tenía esa calle, no se recuerdo si era Progreso. Ajá. Y ahora es calle de Maya. Calle Ignacio Maya, y debería llamarse familia Maya o hermanos Maya. ¿Por qué, ingeniero? Porque resulta que lo que hemos estado encontrando, en primer lugar, que era una familia netamente igualteca, por necesidad tuvieron que emigrar y por azares de la vida se establecieron en Chinameca, Ajá. Morelos, en una hacienda. Sí. Vino la revolución y esta familia se incorporó a la revolución. Entonces resulta que hay dos señores, los acabo de encontrar en la página de internet del Instituto ese de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. INERM. Sí. ¿Verdad? Ahí viene un hermano Modesto, un hermano Adalberto y una hermana Josefa. Sí. Y resulta que los dos hermanos varones llegaron al generalato dentro del zapatismo y murieron en diferentes hechos de armas, murieron en combate. ¿Por qué primero Ignacio Domingo? Porque fue el primero que murió. Él murió en 1914, precisamente el 14 de agosto de 1914, en la batalla cerca de Cuernavaca. Sí. Y murió en combate, ¿verdad? Y era uno de los generales favoritos, apreciado y reconocido por Zapata. Sí. Por su valentía, por su decisión, por tantos triunfos que le dio al zapatismo. Y general muy joven, ¿no? Muy joven, murió de 20 y tantos años, de 28 probablemente, ¿verdad? Ahí viene en su biografía todo el detalle. Ahora ando buscando fotografías y más datos para incorporar en el tomo 2 a Adalberto y a Modesto y a Josefa. Creo que algunos hijos de doña Josefa, que murió de más de 90 años, viven en Iguala. Y yo creo que para el siguiente gobierno en Iguala habría que sugerir que esa calle, en lugar de llamarse Ignacio Maya, se llamara Hermanos Maya, porque se lo merecen. Herrera. Maya Herrera. Todos ellos fueron héroes zapatistas, sí. Fueron combatientes zapatistas
y merecen un reconocimiento, tanto un Sí, hermano como el otro, todos ellos. sí, mira, Luis, Sobre todo la mujer también, yo porque he pocas veces se sabe insistido eso. y hoy lo hago de los pocos minutos que nos quedan, insisto sobre la necesidad de ir fomentando cada vez más una cultura del reconocimiento. Sí, ¿Verdad? Necesitamos que las nuevas generaciones tengan ejemplos a seguir, cierto. ¿verdad? Aquí se le hace honor y se le hacen todas las reverencias al que tiene dinero. Sí, Y al que tiene méritos, ni cuenta nos damos, exactamente. ¿verdad? Entonces, aquí hay mucha gente preparada, maestros que fueron grandes maestros, formadores de muchas generaciones, que sobreviven de una modesta pensión y como no tienen nada material que ofrecer, son ignorados. Pero hay cantautores que su máxima aportación social fue cantar y no hicieron lo que muchísimos formadores de generaciones, Así es, y grandes algunos maestros, hacen sí. apología del crimen, Sí, del sí, narco, de todo eso, ¿verdad? sí. Y pues son famosísimos y donde quiera, ¿verdad? Bueno, Llenan, llenan estadios, llenan ¿verdad? Y estadios y palenques, gente realmente valiosa se muere y sin ningún reconocimiento. ningún Pues reconocimiento. bueno, estimados amigos, vamos a dar por terminado este programa de ustedes, que es el Museo de la Bandera y la Cultura. Soy su anfitrión, con mucho gusto, el biólogo Luis Felipe Cariño Preciado, quien junto con el ingeniero Julio César López Uriza hemos tenido el gran placer de llevarles un programa más hasta donde ustedes están y los invitamos para el próximo miércoles también a las